En este video hablaremos de cómo surgieron los géneros circenses. Esto puede llevar a una discusión muy amplia al respecto, una tan complicada como indagar el origen del mismo circo. Recordemos que, aunque las actividades circenses han surgido de la mano con la evolución del ser humano a través de las etapas de la civilización, no fue hasta mediados de los años 1700 que se utilizó la palabra circo para denominar. Respecto a esto, Zinovy Gurievich expresa que muchos géneros circenses modernos surgieron en tiempos muy remotos, cuando el circo como tal aún no existía. Zinovy Gurievich, 1987, página 10. También nos dice que genre o género en ruso es una palabra francesa que traducida significa género o variedad. Una diversidad de géneros como la que existe en el circo es posible que no se encuentre en otras manifestaciones artísticas, pero la base de cualquier género es la acción, activa, claramente manifiesta, que requiere de una elevada maestría profesional del actor. Zinovy Gurievich, 1986. De lo anteriormente mencionado debemos notar dos puntos importantes. El primero es la cantidad enorme de géneros que pueden existir dentro de la actividad profesional circense. El segundo se refiere a la acción que se realiza. Las actividades cotidianas que realiza el ser humano, como el manejo de utensilios de labranza, o trepar árboles para obtener frutas o utilizar hábilmente escaleras para recogerla, las tradiciones religiosas y festividades, donde se hacían exhibiciones de habilidades casi sobrehumanas, danzas, tradiciones y algunos deportes o juegos tradicionales, dieron origen a algunos géneros circenses. Un ejemplo de esto es el origen del funambulismo, según Zinovy Gurievich. Las actuaciones de los funámbulos o maromeros, conocidas desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo surgió este espectáculo? Los primeros conocimientos de equilibrio los adquirieron los maestros del trenzado de las cuerdas, tratando de estirar la cuerda lo más fuertemente posible, así como de comprobar la solidez de su artículo. Ellos ponían la cuerda de yute, de cáñamo o lana entre los árboles y ponían sobre ella las piernas, apoyándose en un palo, saltaban sobre la cuerda, se sentaban en ella, caminaban. Además, en algunos casos, esto lo hacían varios hombres simultáneamente. De forma gradual, estos hombres se fue desarrollando el sentido del balance o equilibrio. Los más ágiles ya sabían pararse en la cuerda sin sujetarse del palo y conservando el equilibrio. Luego aprendieron a caminar con ayuda de un palo. En estos singulares juegos, la cuerda comenzó a levantarse más. Gradualmente, la destreza para guardar el equilibrio fue transformándose en el arte del equilibrismo. Este se propagó en todos los pueblos del Asia Central y del Cáucaso, así como la antigua Roma, el antiguo Egipto y en China. Zinovy Gurievich, 1987. El contenido o lo que se hace y la forma en la que se hace ayuda a diferenciar los géneros circenses. Por ejemplo, en los actos aéreos o gimnasia circense podemos realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que constituye la esencia de esta actividad circense? Podríamos responder cosas como la habilidad del artista, su fuerza, su valor, etc. Y, sin embargo, estas características están presentes en números de atletismo, equilibrismo y acrobacia. Para aclarar esto, Gurievich. La diferencia de los géneros no solo se determina por su contenido, sino también por la forma en la cual se expresa, y la forma constituye la suma de los medios expresivos característicos para uno u otro género. Entre ellos se encuentran el repertorio de trucos, los equipos, así como la estilística y la manera de ejecución. Zinovy Gurievich, 1987. Puede existir una interrelación entre distintos géneros circenses. Esto sucedió más comúnmente desde finales de 1800. Por ejemplo, un payaso puede realizar ejercicios de adiestramiento de animales y trabajar con un perrito. Un equilibrista sobre rola bola o rulo americano puede hacer malabares y un funambulista puede realizar un salto mortal sobre el cable o la cuerda. Respecto a lo anterior, Gurievich reflexiona lo siguiente. Cada artista se especializa en un determinado género, tratando de lograr en él los mayores resultados profesionales. Precisamente los trucos de este género son los que ocupan la posición principal en la composición del número. Por ellos, hay que determinar la pertenencia al género. El análisis de los números circenses por géneros brinda la base para considerar que estos se pueden dividir en dos grupos. El primero, los números con indicios precisos del género, y el segundo, los números compuestos de elementos de géneros diferentes. Zinovy Gurievich, 1987, página 18. Respecto a los géneros principales y no principales del circo, el autor Zinovy Gurievich nos expresa lo siguiente. No todos los géneros circenses tienen un mismo valor por su significación. De la diversidad de géneros es necesario separar a aquellos los cuales
corresponde el papel principal en la formación del arte circense y sobre cuyas bases ha crecido el circo moderno. Entre los géneros principales se encuentran la acrobacia, la payasada, la gimnasia, el malabarismo, el amaestramiento, el equilibrismo, el atletismo y la prestidigitación. Cada uno de ellos se puede comparar con un árbol copado. De su potente tronco salen muchas ramas que, a su vez, dan muchos retoños. Además de los géneros principales del circo existen la mnemotecnia, la ventriloquía, la imitación, los números que se han dado en llamar la calculadora viva, las agujas superprecisas, etc. Sino Gurievich, 1987, página 26. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a